ir dividiendo. Hay células, hay células que no se dividen, pero pueden reanudar su división celular. Por ejemplo, las células hepáticas. ¿Qué saben ustedes de los trasplantes de hígado? ¿Se necesita un hígado completo cuando alguien hace un trasplante? No, ¿cierto? Por lo tanto, cuando, por ejemplo, se saca un trozo de hígado y este se trasplanta, se activa nuevamente la mitosis. ¿Ya? Las células del sistema inmune, una vez que se activan, por ejemplo, los linfocitos T y B, que son específicamente los B, lo van a ver ustedes con la profesora Jessica, también se pueden activar y dividir, ¿ok? Los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, ¿se pueden dividir por mitosis? No, ¿cierto? Los eritrocitos además son células que cuando maduran pierden además algunos organelos, ¿cierto? Por ejemplo, pierden las mitocondrias, ¿ya? Y hay células que siempre se pueden dividir, por ejemplo, algunas células germinales, como vamos a ver hoy día, que van a ser las que van a dar origen a otras células, las células hematopoyéticas también, ¿cierto? Entonces esto es muy importante que identifiquemos que el ciclo celular está muy activo, ¿cierto? En el desarrollo embrionario. Ahí están todas las células divididas, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver? Que en el ciclo celular tenemos una etapa donde la célula no se está dividiendo propiamente tal, ¿ya? Sino que esta fase o esta etapa se llama interfase. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre el crecimiento de la célula, ocurre la replicación de los cromosomas, y una vez que la célula, ¿cierto?, tiene las condiciones de, por ejemplo, tamaño, y además se chequeó que no hay ningún error en la replicación, la célula entonces puede entrar a la mitosis y dividirse, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que los cromosomas se van a segregar. Primero, ¿cierto? Acuérdense que aquí tenemos los cromosomas, la cromatina más bien, ¿cierto? No podemos hablar de cromosomas en la interfase. Vemos aquí, miren, que las cromátidas, aquí vemos el doble, ¿cierto? Porque hubo una duplicación del material genético. Entonces, aquí tenemos el doble del material genético, ¿ya? Y posteriormente vemos que los cromosomas se segregan para repartir equitativamente, ¿cierto?, el material genético a las células hijas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la división celular. Posteriormente o en paralelo a la última etapa de la mitosis vemos que el citoplasma se reparte, ¿cierto? Se separa. Y podemos ver que se generaron dos células hijas que van a volver a tener este proceso nuevamente, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los principales eventos del ciclo celular? Bueno, como vimos, miren, acá ya tenemos el citoplasma, aquí tenemos el núcleo, duplicación de los cromosomas, ya en una fase, la interfase. ¿Ustedes se acuerdan cuántas fases tiene? Tiene 3 fases. G1, S y G2, ¿cierto? Y además hay un estado que se llama G0, ¿cierto? Que es cuando la célula está en un estado inactivo, ¿cierto? No va a entrar a la división celular. Entonces, por ejemplo, las células hepáticas que yo les mencionaba están en G0, pero bajo determinadas, ¿cierto?, señales puede volver a G1 y entrar al proceso de división celular, ¿ok? Y en cambio las neuronas y las células musculares, ¿cierto?, esqueléticas, están en G0, ¿ok? Ya. Entonces, bueno, acá vemos, esto es un poco lo mismo que habíamos visto antes, la duplicación de los cromosomas, ¿cierto? Y luego en la fase M o mitosis ocurre ya
la segregación de los cromosomas, ¿cierto? Y la citoquinas. Un poquito lo mismo que la diapo anterior, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver los distintos eventos como un resumen, ¿ya? De lo que está ocurriendo especialmente a nivel de la envoltura nuclear y la cromatina, ¿cierto? Entonces, aquí nuevamente la interfase, miren, la interfase es sumamente larga porque hay que asegurarse que la célula cumple con todas las condiciones para dividirse, ¿ok? Y luego la mitosis, ¿cierto? Que está formada por una fase inicial que es profase, luego una fase intermedia que se llama prometafase, metafase, anafase, telofase, y acá podemos ver que ocurrió, ¿cierto?, en paralelo o al final de la telofase, la separación, ¿cierto?, de los citoplasmas, ¿ok? Vamos a ver de todas formas una por una las fases, por eso no me voy a detener en el ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto un poco, ¿cierto?, nos muestra lo mismo, pero acá podemos ver las distintas fases de la interfase, ¿cierto? G1, donde aquí principalmente la célula, ¿cierto?, va a crecer, va a sintetizar enzimas que le van a permitir la duplicación del material genético, la replicación del ADN que ustedes la vieron, ¿cierto? Ya no me acuerdo si la vieron conmigo o con la profesora Jessica. Parece que con la profe Jessica. ¿Ya? Nómbrenme alguna enzima que se requiera para la replicación. De las que vieron en la clase. Espera. Habían varias enzimas que participaban en la replicación Ahí del ADN. no tengo. La helicasa, muy bien. ¿Qué No hacía la tengo. helicasa? Duplicación. Sí, separaba las hebras, justamente. ¿Ya? Otra enzima, No es esto. la primasa. ¿Qué hacía la primasa? Exacto, sintetizaba un observador. ¿Ya? Y Lo vimos con ella, por ¿cuál más? ¿Cuál? Ya, pero tenemos que especificar qué polimerasa. ¿ADN o ARN? ADN polimerasa, ¿cierto? Porque la ARN polimerasa participa en la transcripción. ¿Ya? Entonces recuerden que todos estos procesos están relacionados y por lo tanto se tiene que aumentar la transcripción de los genes para que se sinteticen las proteínas, estas enzimas, ¿cierto? Recuerden que las enzimas en su mayoría son proteínas, ¿ya? Para que pueda ocurrir el proceso de duplicación del ADN y, ¿cierto?, luego, ¿cierto?, se chequee que esta duplicación es correcta y pueda entonces entrar la célula a la división celular. Ya, entonces, ¿qué vamos a ver aquí en la profase? Hubiera sido, déjenme ver si tengo una célula en interfase para que hagamos la comparación. O sea, no tengo ninguna célula en interfase, pero voy a volver al esquema anterior. Acá. Ya. Vamos a partir aquí. La interfase. ¿Ya? Entonces, la mayoría de las células están en interfase, ¿cierto? Pensando en que si yo, por ejemplo, tengo un tejido y quiero mirarlo, en el laboratorio ustedes van a ver mitosis de unas células vegetales, que son las raicillas de cebolla, ¿ya? Entonces, las células, cuando ustedes vean, por ejemplo, en ese tejido vegetal, van a ver que la mayoría de las células están en interfase. Entonces, ¿cuáles son las características morfológicas de una célula que está en interfase? Ya, tenemos la envoltura nuclear intacta, ¿ya? La envoltura nuclear o membrana nuclear intacta, ¿ya? ¿Cómo está la cromatina? Compacto. Lacta o descondensada, ¿cierto? Como ustedes pueden ver aquí, la cromatina está, ¿cierto?, dispersa en todo el mundo, ¿ok? Y entonces aquí
podemos ver, ¿cierto? También aquí los centriolos que están en uno de los polos solamente de la célula. A ver. ¿Ya? Y entonces, además, recuerden que en los centriolos, aquí están el centro organizador de microtúbulos. ¿Y por qué son importantes los microtúbulos? Ustedes vieron, tuvieron clases de citoplasma. ¿Por qué son importantes los microtúbulos en la división celular? Porque forman una estructura que es importante. ¿Cuál es la estructura que es muy importante en el ciclo celular? El uso mitótico. Justo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que el uso mitótico va a comenzar, ¿cierto? Aquí los microtúbulos van a comenzar a alargarse. ¿Ya? Entonces vamos a ver los procesos asociados. Ya, entonces, acá tenemos una célula en interfase para que luego ahora podamos empezar a comparar los distintos procesos que ocurren en una célula que está en profase. ¿Ya? En profase, la envoltura nuclear todavía está intacta. ¿Ya? Todavía está intacta. Y la cromatina comienza a condensarse y se empiezan a formar los cromosomas. ¿Ya? Recuerden que son cromosomas duplicados y los cromosomas, no sé si vieron la estructura de los cromosomas en alguna clase, creo que sí. Ya en el centro de los cromosomas hay unas células, hay unas secuencias repetidas que se llaman, ¿cómo se llaman esas secuencias repetidas? Centrómeros, ¿cierto? Y en los centrómeros, en esas secuencias repetidas, se van a unir unas proteínas que se llaman cinetocoros, ¿ya? Y van a cumplir un rol importante en la separación de las cromátidas, ¿ya? Porque ahí se van a enganchar, se van a unir, ¿ya? Fibras de microtúbulos, o sea, fibras del uso mitótico. Bien. Ya. Entonces estos son los primeros eventos. Si nosotros miráramos una célula por fluorescencia y marcáramos, por ejemplo, los cromosomas que están teñidos de naranja y los microtúbulos en verde. Se fijan que aquí ya los microtúbulos comienzan, ¿cierto?, a alargarse. ¿Ok? Ya. Vamos a ver qué pasa en la prometafase. La prometafase, como una etapa, ¿cierto?, intermedia entre la profase y la metafase. ¿Y qué podemos ver respecto a la envoltura? Díganme ustedes. La envoltura nuclear estaba todavía intacta. Recuerden que estos espacios que están aquí corresponden ya a los poros nucleares, a los complejos del poro nuclear, porque pueden transportarse siempre moléculas entre el citoplasma y el núcleo y viceversa, ¿cierto? ¿Ya? Y recuerden además que la membrana nuclear es doble membrana, ¿cierto? Eso lo deben haber visto con la profesora Lisa. Ya, entonces, cuéntenme ustedes, ¿qué pasa con la envoltura nuclear? Se fragmenta, exacto, se fragmenta la envoltura nuclear, justamente. Y aquí, ¿qué vemos? Vemos que los centrosomas ya están en los polos, ya los centrosomas ya están en los polos y los cromosomas comienzan a alinearse al centro de la célula. ¿Ya? El centro de la célula también se llama ecuador, ¿ya? En el plano del ecuador de la célula. ¿Ya? ¿Y cuál es el principal evento que podríamos distinguir en la metafase? Exacto, los cromosomas están alineados en el centro de la célula o ecuador, ¿cierto? Entonces, y miren, aquí ya tenemos alargado, ¿cierto? El centrosoma sigue, obviamente están en los polos de la célula. Acá está, recuerden que desde el centrosoma sale el uso mitótico. Yo les voy a mostrar una fotito donde vamos a ver las distintas fibras del uso mitótico, pero
Aquí vemos que hay fibras del uso mitótico que son cinetocóricas y que se van a enganchar en los cinetocoros. ¿Se acuerdan que yo les dije que eran proteínas que se unen al centro de los cromosomas en unas secuencias que se llaman centrosomas? ¿Ya? Perdón, centrómeros. Centrómeros se llama la secuencia. Centrosoma es esta estructura. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos ver en la anafase? Ya, los cromosomas, ¿cierto? Específicamente las cromátidas hermanas, ¿cierto? Se separan hacia los polos. Hay un movimiento hacia afuera de la célula y todavía, recuerden, en este proceso también vemos la envoltura nuclear fragmentada, ¿ya? Entonces, los cambios que vimos, por ejemplo, en la envoltura nuclear se mantienen tanto en la prometafase, en la metafase y en la anafase, ¿ya? Entonces, vamos a ver la envoltura nuclear fragmentada. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que el microtúbulo cinetocórico, miren, está acortándose y esto entonces permite ejercer fuerza para poder separar las cromátidas hermanas. Ya. ¿Y qué podemos ver en la telofase? ¿Dónde están los cromosomas? Ya, las cromátidas hermanas, ¿cierto? En los polos opuestos, perfecto, ya están en los polos opuestos. Ya, en la telofase vamos a ver la reversión de los procesos que ocurrieron en la profase. ¿Ya? Por ejemplo, la cromatina va a comenzar a descompactarse. ¿Y qué va a pasar con la envoltura nuclear? Va a comenzar a reorganizarse. ¿Ya? Como podemos ver aquí, miren, aquí se está reorganizando la envoltura nuclear para que luego, ¿cierto?, la célula de volver de nuevo pueda volver, ¿cierto?, a la morfología, ¿cierto?, de una célula en interfaz, ¿cierto? Entonces aquí vemos, aquí se ven un poquito más avanzados los procesos. Aquí ya la envoltura nuclear ya está casi completa, ¿cierto? Vemos que la cromatina está muy descompactada y además el proceso que viene posterior, que también en algunas células puede ocurrir en paralelo a la telofase, es la citodiéresis o citocinesis, ¿cierto? Y aquí se forma un anillo contráctil que está formado por filamentos de actina y miosina. ¿Ya? Entonces, este anillo contráctil es una especie de cinturón, ¿cierto?, que va estrangulando la célula para poder separar el citoplasma. Entonces, aquí podemos ver un poco cómo se está contrayendo aquí la célula, ¿ya?, para separar los citoplasmas. Entonces, dijimos que un evento importante, ¿cierto?, en el proceso de la división, además de lo que está ocurriendo con los cromosomas, es que la envoltura nuclear se desorganiza, ¿cierto? Entonces dijimos que, por ejemplo, miren, acá tenemos una representación de una célula en interfase. Acá tenemos la envoltura nuclear organizada. Vemos, ¿cierto? Aquí están los complejos del poro nuclear. Ustedes conocen la estructura del complejo del poro nuclear, lo vieron en su... No sé si eso se les evaluó, la primera célula, me parece que sí, ¿cierto? No sé si alcanzaron a evaluar eso. Ya, y fíjense que para que se desorganice la envoltura nuclear, ya, la laminina que forma ya la envoltura nuclear, las fibras de laminina se fosforilan, ¿ya? Entonces, cuando están fosforiladas, la envoltura nuclear está fragmentada, ¿ok?
Y esta fosforilación la va a realizar un complejo, después vamos a hablar de ellas, que se llaman quinasas dependientes de ciclinas. Las quinasas, sí, vimos hartas quinasas, porque vimos señalización la semana pasada, ¿se acuerdan? Vimos muchas quinasas. Ya, entonces recuerden que las quinasas, miren, quinasas, sinasas, dijimos que eso dependía de la traducción, porque en inglés es quinasa, ¿ok? Entonces, quinasa con K, sinasa o también con U. ¿Ya? Cualquiera de las tres representa lo mismo. No tengo más ropa. Para que luego, si les preguntamos por la función de una quinasa, por ejemplo, si aparece sinasa, no se vayan a como confundir, ¿cierto? O a preocupar de qué es esto. Ya. Entonces, recuerden que las quinasas, que son muy importantes en los procesos de señalización, y acá también cumplen una función muy importante, ¿ya? Se llaman, nombre de la familia general, CDK, ¿ya? Que son quinasas dependientes de ciclinas. Las ciclinas son unos ligandos que se llaman así, ciclinas, porque su concentración ya va aumentando dependiendo de la fase del ciclo celular, ¿ok? Entonces, estas quinasas dependientes de ciclina se van a activar cuando se une su quinasa. Por eso hablamos de un complejo, miren, CDK-M, ¿ya? Entonces, este complejo está representando a una quinasa dependiente de ciclina unida a una ciclina que se llama M, así se llama la familia. Estas ciclinas tienen números. Yo no les voy a pedir que se aprendan ni los números de la CDK, ni los números de las ciclinas, pero sí que luego ustedes asocian el complejo. Vamos a profundizar un poquito más cuando veamos la regulación, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que la quinasa dependiente de ciclina activada, ya este complejo, CDKM, es la que se encarga de activar todos los procesos relacionados con la mitosis. ¿Ya? Las quinasas fosforilan distintos sustratos, ¿ok? Son sustratos específicos. Y uno de esos sustratos es la laminina. Por lo tanto, cuando se activa este complejo, se fosforila la laminina y la envoltura nuclear se fragmenta. ¿Ok? Y recuerden que este proceso es reversible. ¿Cómo se puede revertir la fosforilación? Agregando un... ¿Cómo? Porque fosforilamos, es decir, adicionamos un grupo fosfato que se transfiere, recuerden, de una molécula por lo general. Bueno, sacar el fosfato luego para poner. ¿Cómo podemos revertir el proceso de fosforilación? Gastando energía. Es que se gasta energía para hidrólisis, se gasta energía para la fosforilación, ¿ya? Porque el grupo fosfato siempre se transfiere de una molécula de alta energía, puede ser ATP o puede ser CTP, ¿ok? Ya, entonces, como bien dijeron por ahí, el proceso se revierte por hidrólisis del grupo fosfato. Y eso es ese proceso se llama desfosforilación, ¿ya? Por lo tanto, cuando la laminina se desfosforila, miren aquí tienen ustedes, se desfosforila, comienza nuevamente a reorganizarse la envoltura nuclear, ¿ya? Y esto comienza a pasar en la telofase temprana que se menciona, ¿cierto? Porque en el fondo, en la telofase se tienen que revertir todos los procesos. Ya entonces la telofase temprana, es decir, cuando inicia la telofase, la
la minina se desfosforila y comienza a reorganizarse la envoltura nuclear. Y ya en la telofase tardía, es decir, cuando termina la telofase, ¿cierto? Vemos que la envoltura nuclear está, ¿cierto?, ya completamente restituida. ¿Ok? Que se forma nuevamente, se reconstituye, ¿cierto? Pasamos de acá, ¿cierto?, a este proceso. Entonces aquí vemos que la cromatina, ¿cierto?, está, aquí vemos que es una estructura que tiene, aquí recuerden que tenemos las dos células, porque todavía no ocurre o sea, acá tenemos las dos futuras células, perdón, ¿cierto? Aquí tengo un núcleo y acá tengo otro. Y esto recuerden que luego se van a separar cuando ocurra la citocinesis. ¿Te gusta, Sí. Entonces, acá, dígame. ¿Cómo se volvía? ¿Cómo se volvía? Deja de nombres. No, ustedes son ustedes son los que tienen color y yo puedo hacer lo que quiera. Ya, la desfosforilación. Tengo color y ¿quieres algún panel? No sé, lo que me gusta. Y eso, ese proceso ¿Qué lo quieres? hace la quinasa fosforila, la enzima que desfosforila se llama fosfatasa. ¿Ya? Entonces se activan fosfatasas Un segundo, específicas que se encargan de remover el Falta un tiempo. fosfato para que ¿Dónde? se vuelva a reconstituir la envoltura nuclear. Ah, no. ¿Ya? O sea, lo estamos viendo a nivel muy general, pero eso pañuelo. es lo que deberíamos siempre entender. La fosfatasa, exacto, la fosfatasa hace la hidrólisis del fosfato. Ya, entonces, acá vemos el uso mitótico. ¿Ya? Entonces tenemos que, recuerden que el extremo menos, no sé si se acuerdan ustedes de los microtúbulos. Los microtúbulos tenían extremos, ¿cierto? Un extremo menos y un extremo más. Y que polimerizan siempre y despolimerizan también por el extremo más. ¿Ya? El extremo menos está unido, ¿ya?, en el centrosoma. Aquí están los centriolos, ¿ya? Aquí está la gamma tubulina que hace la nucleación. No sé si se acuerdan de ese proceso. Igual tienen que repasarlo porque recuerden que la materia es acumulativa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de el centrosoma, específicamente aquí los centriolos, que siempre son pares, ¿ya?, comienza a sintetizarse, ¿cierto?, a polimerizar los microtúbulos. Acá están los microtúbulos, ¿cierto? Todos estos son microtúbulos, ¿ya? Y hay microtúbulos de tres tipos. Tenemos microtúbulos astrales, que son los que están en los polos, ¿ya?, como ustedes pueden ver aquí. Tenemos microtúbulos que son cinetocóricos, recuerden estos, que son los que van a estar uniéndose al cinetocoro, ya aquí, 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 ¿ya? ¿Lo puedo repetir, perdón? Tenemos microtúbulos cinetocóricos, ¿ya? Que son, todos, mira, todos van a nacer del centrosoma que está en un polo, aquí, y van a llegar, y estos, la diferencia es que estos se unen al cinetocoro. ¿Se acuerdan? El cinetocoro son estas proteínas que están unidas en el centro del cromosoma y por lo tanto van a ser muy importantes para la separación de las cromátidas, ¿ya? Y además tenemos otros que son, miren, interpolares, ¿ok? Estos recorren todos los polos, o sea, ambos polos, acá. ¿Ya? Entonces aquí están conectados, ¿se fijan? Ya. Ahora, para que comiencen a separarse los cromosomas, los microtúbulos tienen que empezar a despolimerizarse. ¿Se acuerdan de la inestabilidad dinámica? Fíjate. ¿Cuál era la función de los microtúbulos interpolares? Los interpolares, mira, todos van a ayudar con la fuerza para la separación. Todos se tienen que acortar, ¿ya? Pero estos principalmente
finalmente van a unir proteínas motoras. Y las proteínas motoras, como la quinesina, también van a ayudar con la fuerza. ¿Ya? Porque acuérdate que aquí hay que tener una fuerza de tracción para poder separar las cromátidas. ¿Ya? Entonces, en los interpolares, miren, vemos que acá están unidas proteínas motoras, específicamente quinesinas. ¿Ya? Yo después les voy a mostrar una imagen donde vamos a ver las proteínas motoras. Yo no me acuerdo absolutamente nada de lo que dice. Ya, entonces, ¿qué podemos ver? Algo que ya les había comentado, el centrosoma está formado siempre por dos centriolos, ¿ya? Y estos se tienen que duplicar, los centrosomas se tienen que duplicar en la interfase, ¿cierto? Para que se vaya un centrosoma a cada uno de los polos de la célula, ¿ya? Entonces, miren, aquí vemos cómo comienzan, ¿cierto? Primero, no hay prácticamente uso mitótico sintetizado, hay unas fibras muy cortitas de microtúbulos en la fase G1, y cuando avanzamos en G1, ¿qué vemos? Vemos que, miren, los centriolos se separan, ¿cierto? Tenemos un centriolo aquí que está en azul y otro en rojo. Comienza a aumentar, ¿cierto?, el tamaño de las fibras, todavía son cortitas, todavía no es uso mitótico como tal. Y miren, y a partir de cada centriolo se sintetiza otro, ¿ya? Para luego separarse y dar origen a dos centrosomas, uno para cada polo de la célula. Y aquí podemos ver cómo se mueven las proteínas motoras que van a ayudar con la fuerza para la separación de los cromosomas. Entonces, recuerden que el extremo menos del microtúbulo está siempre en los centrosomas y el extremo más, ¿cierto?, desde el centrosoma. O sea, aquí tenemos ya representación del uso mitótico, cómo va creciendo. Ya. Con la fuerza para poder separar los cromosomas. Ya. O sea, además de esta inestabilidad dinámica de que el uso mitótico se va a ir acortando, las proteínas motoras también van a ayudar con la fuerza. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes recuerden que las quinesinas se mueven del extremo más al menos. Bueno, aquí estamos viendo que esta quinesina en particular se está moviendo del extremo más al menos, pero acá tenemos otra que se está moviendo del menos al más. ¿Ya? Por lo general, las quinesinas, se mueven del extremo menos al más. Esto ustedes lo vieron en clase también. ¿Ya? Y las tineínas son las que se mueven del más al menos. Sí, lo vimos, ¿verdad? Entonces, acá nuevamente tenemos un cromosoma con un cromosoma replicado. Aquí tenemos una cromátida, aquí tenemos otra cromátida, aquí tenemos el centrómero. Ya, el centrómero es una secuencia que está en el centro del cromosoma. Es una secuencia repetida que está en el centro del cromosoma, donde, como les mencioné, se van a unir proteínas específicas que se llaman cinetocoro. Son una especie de botones, ¿ya? Tienen una forma similar a un botón. Y como habíamos visto, al cinetocoro se van a anclar, ¿cierto?, microtúbulos que se denominan microtúbulos cinetocóricos, ¿ya? Ya, ¿qué vamos a ver ahora? ¿Cómo, cierto, estos microtúbulos cinetocóricos comienzan a despolimerizar para acortar, cierto, el uso mitótico y llevar hacia los polos las cromátidas? O sea, aquí tenemos este cinetocoro interno, aquí,
Aquí podemos ver la despolimerización. Recuerden que la despolimerización siempre ocurre en el extremo más del microtúbulo. ¿Ya? Aquí tenemos, bueno, acá tenemos el extremo más expuesto. ¿Ya? Aquí vemos cómo comienza este proceso de inestabilidad dinámica que ustedes estudiaron en clase. Y esta despolimerización provoca una fuerza, ¿cierto?, que empuja entonces el cromosoma o la cromátida, ¿cierto?, hacia los polos, ¿ya? Porque los cinetocoros van a ser los que van a separarse, ¿cierto?, los cinetocoros de los cromosomas. Y por lo tanto, no sé si tenemos una imagen con el proceso más avanzado, pero podemos volver a una anafase. Entonces, aquí vemos cómo el uso mitótico cinetocórico se acorta, ¿cierto?, para empujar los cromosomas hacia el polos. Entonces, lo que vamos a ver, ustedes van a ver en el laboratorio, no sé cuándo tiene el laboratorio programado, no sé si este lunes, ¿sí? Van a ver mitosis y meiosis. Ah, ya, pero está bien. Pero van a tener... ¿Qué mandaron de experiencia? ¿Qué era? Yo no lo abrí nunca. Un laboratorio. ¿La experiencia qué era? No sé, dice tarea bloqueada. ¿Qué? Yo lo abrí ayer, pero está tarea bloqueada. Las células no se están dividiendo activamente, están No, es congeladas en la como muestra, era feriado. pero van a ver todas las fases y las van a poder identificar. ¿Ya? ¿Viste esto? Ya. Entonces, vamos a ver aquí cuáles son los puntos de control de la mitosis. Dijimos que este es un proceso que tiene que estar súper coordinado a nivel molecular para que solo cuando la célula esté en óptimas condiciones para la división pueda hacerlo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde vamos a tener un punto de control, que es como un punto de restricción, que es el que va a permitir pasar de G1 a S? ¿Ya? Entonces aquí se va a revisar si la célula puede entonces entrar al ciclo celular y proceder a la fase S. Y este es el punto de chequeo inicial. ¿Ya? Y entonces la pregunta básicamente que se hace la célula debido a señales externas del ambiente y también internas es si el entorno es favorable para la división celular. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? Que luego ocurre la replicación del DNA. Aquí vamos a ver que también hay otros puntos de control, pero estos son los que están más marcados. Porque aquí vamos a ver que hay ciclinas, hay complejos de ciclinas que van a estar permitiendo el avance de un proceso. ¿Ya? Entonces está la fase S. También aquí se revisa que los cromosomas se hayan duplicado correctamente, o sea, que la replicación del DNA haya ocurrido. Y luego, en G2, antes de entrar a la fase de la mitosis, acá nuevamente se controla. Si está todo el ADN replicado, el entorno es favorable y acá tenemos un punto de chequeo que es G2X. ¿Ya? Y por lo tanto, si están todas las condiciones, la célula puede entrar a la mitosis. ¿Ok? ¿Ya? Y entonces, en la mitosis propiamente tal, hay otro punto de control que es en la anafase. ¿Ya? Aquí se encuentran todos los cromosomas unidos al uso mitótico y se chequea la transición de metafase a anafase y por lo tanto en este punto de control van a ocurrir eventos que van a permitir el avance del ciclo hacia la anafase y posteriormente telofase. ¿Ok? Entonces vamos a ver
cuáles son los complejos que están ya regulando el proceso. Entonces, como yo les había mencionado, tenemos CDK, ¿ya? Que son quinasas dependientes de ciclinas. Aquí está la quinasa, ¿ya? Esta estructura que está en rojo y depende de un ligando, una proteína que se llama ciclina. Como yo les había dicho, se llaman ciclinas porque su concentración va fluctuando de manera cíclica. De ahí viene el nombre, ¿ya? ¿Ya? Y hay distintas CDK para las distintas etapas de control y también hay distintas ciclinas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver 3 tipos de ciclinas, ya, 3 tipos de complejos de ciclinas, ¿ya? Entonces, miren, aquí tenemos un punto de control, ya, que es el que chequea si, o el que va a permitir la entrada desde G1 a S, ¿ya? Y por lo tanto, aquí está, miren, esta ciclina, bueno, todas se llaman CDK, genéricamente. Y lo que va a cambiar aquí va a ser el nombre de la ciclina. Cada CDK es específica, ¿ya? Yo después les voy a hacer una tablita con los números de cada CDK y la letra de la ciclina, ¿ya? Pero me interesa que ustedes se las aprendan así, G1S, ¿ya? Porque hay varias. Ya, entonces, si esta quinasa se activa por la ciclina G1S, ya comienza a ocurrir la síntesis de las proteínas necesarias, como les mencioné, para que ocurra la replicación. ¿Ok? Ya, entonces, esta ciclina, miren, comienza a aumentar su concentración. Luego, esta ciclina, cuando la célula avanza a la fase S, ¿qué pasa con su concentración? Baja. Es decir, las ciclinas luego se tienen que degradar, porque los complejos CDK, ciclinas, son transitorios, ¿ya? Y una vez que avanza la etapa, la ciclina se tiene que degradar para que esta CDK se inactive, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar después? Tenemos otro complejo, que es la que se encarga de que se inicie la fase S, ¿ya? Se inicia propiamente tal. Esta permite el avance, pero este complejo es el que permite la replicación, ¿ok? Entonces, acá tenemos una CDK unida a una ciclina, a un grupo de ciclinas que se denomina S por la fase, ¿ya? Y miren, fíjense que esta ciclina S tiene una concentración muy alta en toda, ¿cierto?, la interfase. ¿Y cuándo comienza a degradarse? Cuando la célula va a pasar a la interfase, perdón, a la anafase, cuando va a pasar desde metafase a anafase, ¿ya? Ahora, luego que vemos, miren, que en la medida que la interfase va avanzando, hay una tercera ciclina que comienza a aumentar su síntesis, que se llama ciclina M, ¿ya? Ciclina M aumenta su concentración, ¿cierto? Y va a permitir la activación de una CDK, ¿cierto?, que va a promover procesos relevantes en la mitosis. Por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos dicho la fosforilación de la laminina? ¿Ya? Entonces, la ciclina M se une a la quinasa dependiente de ciclina y esto permite que avance el proceso hacia la mitosis, ¿ya? Ahora, acá tenemos otro punto de control. Acá tenemos un complejo APC con C, ¿ya? APC es una enzima que marca proteínas por ubiquitinación. ¿Ustedes vieron proteosoma? ¿Vieron el proteosoma, la estructura del proteosoma? ¿Seguro?
Sí, la de la disculpe la proteína. Ya, igual yo les puedo dejar información complementaria del proteasoma. Ya, el proteasoma es un complejo proteico que está en el citoplasma que se encarga de degradar proteínas, ¿ok? Si lo vieron, ¿cierto? Perfecto. Sí, se ponen muchas cadenas, se pone una cadena de ubiquitinas. Ya, por lo tanto, esta proteína, que es un complejo promotor de la anafase, así, de ahí viene la sigla, complejo promotor de la anafase, se activa con una proteína. Hay por lo menos dos proteínas que la activan, dependiendo de la etapa. ¿Ya? Entonces hay una proteína que activa a nuestro complejo promotor de la anafase, y como yo les mencioné, es una enzima que ubiquitina, es decir, degrada, ¿ya?, proteínas que son relevantes para el avance del ciclo a la anafase. ¿Ok? Ya, entonces, ¿qué es muy importante que ustedes entiendan? Que el proceso se regula de dos formas. Se regula por fosforilación y se regula por degradación de proteínas. ¿Ya? Esas son las dos formas de regulación del ciclo celular. Acá ustedes tienen una tabla, se ve súper borroso, pero es por el libro, ¿cierto? Está como fotocopiado, ya, como escaneado, así muy borroso. Pero, miren, acá ustedes pueden ver, miren, en vertebrados, esto es lo que nos importa, aquí también está para levaduras, ¿ok? Ya, para vertebrados, aquí tenemos el complejo CDK-ciclina. Ya, para el complejo CDK-ciclina G1, las CDK son la 4 y la 6, y la ciclina es la D. Para el complejo CDK-ciclina G1S, la CDK es la número 2 y la ciclina es la ciclina E. ¿Ya? Para el complejo CDK-S, la CDK es la 2 y la 1 y la ciclina es la ciclina A. Para el complejo CDK-M, la CDK es la 1 y la ciclina es la P. ¿Ustedes creen que se van a poder aprender todo esto? No, ¿cierto? Por lo tanto, yo les voy a hablar de los complejos de esta forma. Pero es importante que ustedes distingan que todas las CDKs, ¿cierto?, son distintas, ¿ya? Excepto, ¿cierto?, la CDK1 que se comparte, o sea, que puede unir a más de una ciclina, ¿cierto? Pero las CDK, por lo general, son todas distintas, ¿ya? Ya. Entonces, díganme. Sí, no es. En el fondo tú tienes que entender qué hace cada complejo, ¿cierto? Este complejo permite el punto de control que permite avanzar hacia ese, ¿cierto? Este inicia propiamente, o sea, este es como, este no lo vimos en el ejemplo anterior. Este CDK-G1, este complejo se activa al inicio de G1, ¿ya? Llegando casi al final de G1 para que la célula pueda entrar a ese. Este complejo es el que permite que se inicie la duplicación del DNA y este es el que permite ya la entrada a la mitosis, desde G2 a la mitosis. ¿Ok? Ya. Entonces, esto es lo que es importante que recordemos. ¿Ya? Entonces, dígame. No necesariamente. Es que lo que pasa es que vamos a ver que lo que se activa es la proteína, pero lo vamos a ver con detalle. Lo que vamos a ver es que se activa la proteína cuando se une al complejo. Te lo voy a mostrar en un... No antes, pero te lo voy a mostrar en un par de diapositivas. ¿Cómo dónde termina? Esto sí.
mira, lo importante es que tú entiendas dónde cumple la función la ciclina. No, y si te voy a preguntar quizás algo asociado a esto, te puedo poner la imagen. ¿Ya? Por ejemplo, ¿te fijas? O sea, hay muchas formas de preguntar sin que se sepan todo el esquema de memoria. Ya, entonces, ya, las ciclinas, o sea, la CDK, el complejo CDK-ciclina, ya se empieza a formar mucho antes de la etapa en cuestión. ¿Ya? Entonces, pero se mantiene de forma inactiva. De esta forma se asegura que exista una cantidad, ¿cierto?, importante de los complejos para que se inicie la etapa. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que para que el complejo ciclina CDK esté activo, la CDK se tiene que fosforilar en un aminoácido específico. Si se fosforila en un aminoácido específico, está activa. ¿Ya? Pero, además, hay una quinasa que se llama WE1, ¿ya?, que vuelve a fosforilar a nuestra CDK y la fosforila en otro tipo de aminoácido y la mantiene inhibida. Por lo tanto, el complejo CDK-ciclina no basta con que esté formado, ¿ya? Para que esté activo tiene que tener una fosforilación en un sitio específico, en un aminoácido específico. ¿Ya? Entonces, en la medida que se van sintetizando las ciclinas y se van formando los complejos, el complejo se mantiene en su forma inactiva. Pero antes de entrar a la vía, ¿cierto?, propiamente tal, para promover, ¿cierto?, el paso de un punto al otro, se activa una fosfatasa que se llama fosfatasa CDC25. Esta fosfatasa CDC25 retira el fosfato inhibidor y por lo tanto ahora está activo nuestro complejo y puede promover el avance de la división celular. ¿Ya? Entonces es importante que para que esté activo el complejo debe haber una fosforilación en un sitio activador, ¿ya?, que es un residuo de aminoácidos específico. ¿Bien? Ya, entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué pasa con APC? ¿Ya? APC está inactivo. Recuerden que APC se activa cuando vamos a avanzar de metafase a anafase. APC está inactivo. APC necesita una subunidad activadora que se llama CDC20. ¿Ya? Ahora, cuando se forma el complejo APC está activo. Recuerden, APC, complejo promotor de la anafase, ahí se lo dejé también. ¿Ya? Y lo que hace es ubiquitina las ciclinas. ¿Ya? Por ejemplo, la ciclina M. Entonces, CDK-M ya no puede estar activa siempre, ¿cierto? Por lo tanto, cuando se activa el complejo APC marca, ¿cierto?, por ubiquitinación la ciclina y la ciclina entonces se degrada. La CDK tienen una concentración, la quinasa tiene una concentración estable a lo largo del ciclo. Lo que va a cambiar es la concentración de la ciclina, ¿cierto? La ciclina es la que se sintetiza y se degrada, como nosotros vimos, ¿ya? Ahora, ¿qué otro proceso importante desencadena este complejo? Desencadena la separación de las cromátidas hermanas y el fin de la mitosis. ¿Y cómo lo hace? Ya, entonces, hay una serie de proteínas. Por ejemplo, miren, las condensinas son proteínas que ayudan en la compactación de las cromátidas. ¿Ya? Las condensinas son ya proteínas que ayudan en la formación de los cromosomas.
permiten la compactación de la cromatina. ¿Ya? Recuerden que la cromatina está formada por histonas enrolladas y por DNA enrollado a través de las histonas, que se llaman nucleosomas, ¿cierto? Entonces las condensinas lo que hacen es lograr que se compacte esa cromatina. Pero además, miren, el G2, recuerden que en G2 aquí la cromatina todavía no está compacta, ¿ya? Pero como se duplicó el material genético, las cadenas de DNA, ¿cierto?, de los cromosomas, que están unidas por unas proteínas que se llaman coenzinas. Entonces las coenzinas mantienen, ¿cierto?, DNA duplicado juntos. ¿Ok? Ya, entonces, ¿qué pasa cuando aquí tenemos CDK1 con la ciclina B? O sea, cuando ya pasamos a la mitosis, tenemos un ejemplo de CDKM, ¿cierto? Ya. Y otras quinasas como Aurora B y quinasa Polo, ¿ya? Lo que hacen es fosforilar las condensinas, miren, se fosforilan las condensinas y se van la de los extremos de los cromosomas, ¿cierto? Están uniendo los extremos de las cromátidas. ¿Cuáles coenzinas quedan unidas? ¿Cuáles? Las del centro, ¿cierto? Perfecto. En profase y en metafase, ¿cierto? Estas coenzinas están unidas solo en los centrómeros, ¿cierto? Aquí, en el centro. Ya. Por lo tanto, ¿qué va a promover el complejo APCC? Va a promover la degradación de las coenzinas y de esa forma va a permitir, además de que el uso mitótico, ¿cierto?, se está acortando, esto va a permitir la separación de las cromátidas humanas. ¿Ya? Entonces, nuevamente, miren, acá tenemos nuestro cromosoma, ¿cierto?, unido en el centro por estas proteínas. Acá tenemos el complejo APC activo. Recuerden que lo que hace, ¿cierto?, nuestro complejo es ubiquitinar. Ya habíamos visto ubiquitina a la ciclina M, ¿cierto? Y en inactiva CDK. En este caso CDK. ¿Ya? Pero lo que hace además es activar a una enzima que es una proteasa. ¿Ya? La proteasa se llama separasa. Y la separasa está secuestrada o inhibida por una proteína que se llama securina o segurina. ¿Ya? Entonces es una proteína que está atrapando a la separasa. Por eso se llama segurina. Fue como un seguro para que no se inicie la anafase antes. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace el complejo APCC? Ubiquitina la segurina. Securina o segurina. ¿Ya? La marca para que se ubiquitine se degrada vía proteosoma y como se degrada esta proteína, ¿qué va a pasar con la separasa? Está activa. ¿Qué hace la separasa? Rompe, degrada las coenzinas. Y este proceso es paralelo al acortamiento, ¿cierto?, del uso mitótico para que las cromátidas hermanas se puedan separar hacia los polos. Entonces, bueno, acá tenemos la misma representación, ¿ya? Entonces, tenemos APC activo, ¿ya? Aquí, bueno, ya tenemos el uso mitótico formado. Vemos que, bueno, acá son bibliografías diferentes, pero recuerden que estas, como vimos, estas coenzinas ya están fosforiladas y por lo tanto salen de ahí. ¿Ya? ¿Qué vemos aquí? Que deberían estar solo al centro. ¿Ya? Ojo, hay que cambiar la bibliografía. ¿Ya? Pero recuerden que lo que hace el APC, nuevamente, degrada a la segurina. Nuestra separasa, cuando está unida a la segurina, está inactiva.
una vez que se activa la separasa, se degradan, ¿cierto?, las coesinas, y estas coesinas, entonces, al no estar presentes, permiten, como les digo, la separación de los cromosomas hacia los polos, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Que para el control, esto es la regulación, pero este proceso se regula donde se tienen que chequear distintos eventos para, ¿cierto?, que el sistema, la célula, ¿cierto?, se detenga o avance si es que está todo correcto. Entonces, ¿qué vemos? Ya, entonces, si el medio extracelular es favorable, se inicia la fase G1, ¿cierto? Comienza, recuerden que la síntesis de la ciclina siempre tiene que comenzar antes para que su máxima concentración esté cuando vaya a ejercer su función. Ya, entonces, comienza la síntesis de la ciclina G1S y la síntesis de la ciclina S. Ya, entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Entonces, esta ciclina, ¿cierto? S, o aquí G1S, se va a unir a su complejo, se va a unir formando el complejo, ¿cierto? Ciclina CDK, y debería promover el paso a S, ¿cierto? Ahora, si el DNA está dañado, hay mecanismos de control que inhiben a los complejos ciclina CDK, y por lo tanto la célula no debería avanzar hacia la fase S, ¿ya? O desde la fase S hacia la fase F, ¿cierto? Entonces, si el DNA no está replicado o hay una doble replicación del DNA, debería inhibir este complejo, ¿cierto?, que es el CDKM, tanto si hay daño o el DNA no está replicado, ¿ok? Por lo tanto, el proceso no debería avanzar en condiciones normales, se debería reparar el DNA, y si el DNA no se puede reparar, la célula debería morir por apoptosis, ¿ya? Ahora, recuerden que el complejo APCC permite el avance de metafase a anafase, por lo tanto, si el cromosoma no está unido al uso mitótico, debería inhibirse el avance hacia la anafase, ¿ok? Pero sabemos que las células tumorales, ustedes lo van a ver bien con la profesora Jessica cuando vean cáncer, las células tumorales evaden estos puntos de control. Por lo tanto, aunque el DNA esté dañado, la célula sigue avanzando en el proceso celular. Entonces tiene mecanismos de evasión de los puntos de control. Bueno, acá se ve un poquito borroso, ya espero que ustedes lo puedan leer después de saber cómo estudien, pero aquí ustedes tienen un resumen donde tienen la quinasa activadora de CDK, tienen la quinasa WIP1, tienen la fosfatasa CDC25, que ya habíamos nombrado su función. Aquí ustedes tienen un resumen de lo que hace. Tienen las proteínas inhibidoras de CDK. Acá, miren, estas proteínas inhibidoras de CDK son las que controlan, las que van a inhibir estos pasos son P27 en mamíferos, P21 y P16. ¿Ya? P16 está muy relacionado con las células tumorales. ¿Ya? Inhibe la actividad de la CDK G1 y G1. ¿Ya? A menudo las células tumorales inactivan a la P16. ¿Ya? Por eso ahí es un blanco de estudio muy importante. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen las ubiquitinas ligasas y sus activadores. ¿Ya? Recuerden que APCC es un complejo que ubiquitina. ¿Ya? Y CD20, CDH1 y SCF son proteínas que activan APCC. ¿Ya? Por si acaso, para que lo revisen ahí con detalle. Bueno, acá un poco nos muestra la horquilla de replicación. Aquí vemos que hay un complejo pre-replicativo de replicación donde se están reconociendo los orígenes de replicación. Recuerden que en los cromosomas hay muchos orígenes de replicación. ¿Qué características tenían los orígenes de replicación? ¿No se acuerdan?
¿De qué se acuerdan ustedes? ¿Qué secuencia es más fácil de romper en el DNA? Porque los orígenes de replicación se inicia la horquilla de replicación. Tenemos G complementa con C. ¿Con cuántos puentes de hidrógeno? 3. Muy bien. Adenina complementa con ¿cuántos puentes de hidrógeno? 2. Pregunta. Por ejemplo, en la licasa, ¿cierto? Para la licasa, ¿qué secuencia es más fácil de romper? A. Por lo tanto, los orígenes de replicación son secuencias que son ricas en adeninas y timuras. ¿Ya? Para que lo recuerden. Ya, entonces, si se activa el complejo CDK con la ciclina S, se forma el complejo de preiniciación e iniciación. Aquí vemos cómo se producen las horquillas de replicación y se empieza a copiar el DNA. ¿En qué sentido se copia el DNA? La ADN polimerasa, ¿en qué sentido funciona? Al revés, 5' o sea, lee la hebra que va en sentido de 5' como molde, ¿ya? Pero polimeriza 5' 3', ¿ya? Y las dos hebras del DNA se sintetizan de la misma forma. No, ¿cierto? Una de manera directa y la otra indirecta. No sé si decirlo como indirecta. Si una se sintetiza de forma directa, ¿cómo se sintetiza la otra? Una de manera directa continua y la otra discontinua en fragmentos. ¿Cómo se llamaban los fragmentos? Okazaki, sí, porque ir estudiando porque si no se las va a juntar muchas materias. Ya. Entonces, bueno, ¿qué vemos? Que en la fase M los cromosomas ya están segregados, la cromatina comienza a compactarse. Aquí vemos que está la activación de APCC. Y luego, bueno, aquí esto cuando ya vuelve a G1 se vuelven a formar los complejos de preiniciación. ¿Ya? Esto muestra solamente los cambios que ocurren en el DNA. No quiero. ¿Ya? Gracias. Entonces, ¿cómo vamos con la Me hora? quedan 3 minutos. ¿Les parece si descansamos? Sí. Ya, volvemos a las 10. ¿Ya? Ya. Y ahora voy a imprimir la lista y... Ella no voy lleva a- verlo, Son 13 minutos. pero no demasiado porque no son 13.